¿Alguna vez te has sentido invisible, como si, por más que te esforzaras, el mundo simplemente no viera tu dolor? Pues eso fue exactamente lo que le pasó a Isabela Santos, una empleada doméstica que, entre cubetas y trapos, escondía lágrimas y un secreto que nadie jamás se imaginaría. Una mañana cualquiera, mientras limpiaba el piso de una mansión lujosa, se cayó. Pero no fue solo el cuerpo lo que se desplomó, fue el alma. Lo que parecía un día más se convirtió en la mecha de una vuelta emocional tan intensa que ni una telenovela de las 9 se atrevería a dramatizar así. El millonario Arturo Montenegro, que hasta entonces llevaba su vida de apariencias y comodidad, se vio ante un abismo. La mujer que él desechó años atrás ahora estaba frente a él, destruida, con el corazón hecho pedazos y con un hijo que él jamás supo que tenía. La escena era digna de cine. Lágrimas en el mármol, un niño inocente y un pasado que regresaba como avalancha. Pero, ¿qué hacer cuando el pasado toca a la puerta con fuerza de presente? Y cuando ese pasado tiene ojos verdes idénticos a los tuyos. Esta no es solo una historia de amor y arrepentimiento, es sobre confianza rota, desigualdad social y el valor de una segunda oportunidad. Y sí, hasta un simple helado puede convertirse en símbolo de cariño y redención. Prepárate para sumergirte en una trama que te hace pensar, sentir y, quién sabe, perdonar. Porque cuando el amor es real, resiste incluso al silencio de 7 años. La vida de Isabela Santos nunca fue color de rosa. Pero ese día, el piso de la mansión donde trabajaba parecía más frío que nunca. La misma casa donde tallaba pisos relucientes era, irónicamente, el escenario de un pasado que luchaba por olvidar. A los ojos de los demás, era solo una empleada doméstica más. Pero ahí, dentro de ese uniforme, había una mujer tratando de mantener sus pedazos pegados, mientras el mundo insistía en desmoronarse. Y no era solo el peso de la cubeta lo que la cansaba, era el peso de la historia que cargaba. A los 28 años, Isabela ya había experimentado más pérdidas que muchas personas en toda una vida. 7 años atrás, salió de Montenegro Construcciones con el corazón hecho pedazos y una dignidad en ruinas. Desde entonces, cargaba sola la responsabilidad de criar a Miguel, el hijo que nació del abandono. Limpiaba, cocinaba, hacía lo imposible con lo poco que ganaba, sin jamás quejarse, pero por dentro era un remolino, un vacío que ni la sonrisa del hijo lograba llenar por completo. El trabajo era pesado, sí, pero nada comparado al dolor de haber sido olvidada. Lo curioso es que, aún entre tantos dolores, Isabela seguía. No quería lástima, quería respeto, quería dignidad. Quería solo una oportunidad de respirar sin sentir que en cualquier momento alguien podría aplastarla otra vez. Se aferraba a la fe y al amor por Miguel como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Y ahí estaba ella, limpiando la casa de la familia Montenegro, la misma que había borrado su nombre del pasado, hasta que el destino, con su ironía refinada, decidió traerla de vuelta al ojo del huracán. Isabela Santos no veía solo con los ojos, veía con el alma. Por eso dolía tanto ver el mundo a su alrededor comenzar a desaparecer en manchas oscuras que se extendían lentamente, como sombras hambrientas. El diagnóstico fue un golpe en el estómago, degeneración macular, 3,000 pesos por inyección, una por mes. Para siempre. Era como escuchar una sentencia de ceguera firmada con frialdad burocrática. ¿Cómo pagar eso limpiando casas por salario mínimo? Era escoger entre ver o alimentar al hijo, pero lo intentó. Buscó el seguro social, enfrentó filas que parecían no tener fin. Pasó horas en pasillos fríos, esperando por un milagro que nunca llegó. Cada regrese dentro de 6 meses era como una puñalada nueva. Y aún así, Isabela siguió, fingiendo ver bien, tanteando el piso para no caerse. La pérdida de la vista no era solo física, era simbólica.
Estaba perdiendo el control de su propia vida, de las pequeñas libertades, de la capacidad de proteger a Miguel sin depender de nadie. Guardar ese secreto fue un acto de supervivencia. No podía dejar que nadie se enterara, principalmente Arturo Montenegro. Si ese hombre descubría su vulnerabilidad, podría usar eso en su contra. Podría tratar de quitarle a Miguel, y eso jamás lo permitiría. Por eso, aún con los ojos fallando, mantenía la cabeza en alto, porque perder la vista era un terror, pero perder al hijo, eso sería el fin, y estaba dispuesta a esconder su dolor hasta donde pudiera, hasta donde el cuerpo y el corazón aguantaran. Arturo Montenegro era el típico millonario criado en la comodidad, rodeado de lujo y vanidad. Hasta ese instante creía tener todo bajo control: carrera, fama, mujeres. Pero bastó cruzar los ojos con Isabela Santos, arrodillada en el piso, con lágrimas en los ojos y dignidad hecha pedazos, para que su mundo se volteara de cabeza. Había algo en esa escena que lo desconcertó. Y fue ahí, en ese piso mojado con cloro y lágrimas viejas, que vio por primera vez a Miguel, un niñito de 6 años con los mismos ojos verdes que veía en el espejo. El shock fue inmediato. Arturo no sabía que tenía un hijo. La memoria de esa noche con Isabela, 7 años antes, regresó como película en cámara lenta. Una noche que trató de olvidar, enterrándola con excusas de no hacerse ilusiones, como si ella fuera solo una sirvienta y él un hombre con responsabilidades. Pero ahora, ante Miguel, el pasado cobraba su factura. El niño no sabía quién era él, pero sonreía con una inocencia que desmoronaba las defensas más sólidas. Y en esa sonrisa, Arturo vio más que parecido. Vio una oportunidad perdida de ser alguien mejor. El descubrimiento de la paternidad llegó como avalancha. Arturo sintió que el suelo desaparecía, que faltaba el aire, que el tiempo se detenía. No era una pregunta, era una certeza estampada en los rasgos del niño. Miguel era su hijo. Y con eso llegó la culpa, el arrepentimiento y el miedo, porque saber que perdiste 6 años de la vida de un hijo por pura ignorancia es un peso que no se carga con ligereza. A partir de ese instante, Arturo sabía, quería estar presente, quería conocer al hijo, pero reconquistar ese derecho no sería tarea fácil. La reacción de Isabela Santos no fue sorpresa, fue tormenta. Cuando Arturo Montenegro finalmente trató de explicarse, ella escuchó, pero con el corazón blindado. 7 años de silencio no se borran con una plática. 7 años de abandono no se curan con «perdóname». Y él se dio cuenta de eso desde el primer intento. Isabela estaba firme, decidida, casi fría. Para ella, ese hombre ya había fallado, no solo como pareja, sino como ser humano. ¿Y ahora quería jugar a ser papá? La discusión fue pesada. Cada palabra dicha cargaba años de dolor sin resolver. Le echó en cara todo lo que guardó en silencio por tanto tiempo: el desprecio, la humillación, la indiferencia. Dijo que él había escogido la reputación en vez del amor, que la trató como desechable. Y ahora, solo porque descubrió que Miguel existe, quería ocupar espacio. Arturo, tragándose la culpa, trataba de defenderse, pero cada argumento era devorado por un pasado que gritaba más fuerte. Isabela no estaba lista para escuchar, mucho menos para perdonar, y no era solo sobre ella. Era sobre Miguel, sobre el miedo de verlo crear lazos para después ser abandonado, como lo fue la madre. No quería que el hijo pasara por lo que ella pasó, y por más que Arturo dijera que había cambiado, que quería asumir el papel de padre, Isabela no se conmovía, porque cuando la confianza se rompe no basta con querer, se necesita reconstruir, y la reconstrucción, amigo, requiere tiempo, pruebas, presencia y mucha paciencia. Lo que Arturo no sabía aún era que el camino de regreso requeriría mucho más que palabras bonitas. Doña Rosa siempre fue el pilar de Isabela Santos. Mientras el mundo le daba la espalda,
Era ella quien extendía la mano. Y en esta historia llena de cicatrices, la figura de la madre protectora resplandecía con una fuerza serena. Cuando Isabela llegó a casa devastada, fue doña Rosa quien puso frijoles en la estufa y el corazón de la hija en su regazo. Con la mirada experimentada de quien ya vivió muchas cosas, no hizo juicios, solo escuchó, porque sabía que a veces el mejor consejo es el silencio que acoge. Entendía como nadie el peso de ser mujer, madre soltera y empleada doméstica. Había criado a Isabela sola, con poco dinero y mucha garra. Por eso, cuando escuchó el nombre Arturo Montenegro, su alma tembló. Sabía cuánto había lastimado a su hija, y aún así, entre lágrimas y coraje, encontró espacio para la empatía. «Hija, todo niño necesita papá», dijo con cuidado. No era defensa de Arturo, era preocupación por Miguel, porque veía al nieto creciendo con preguntas sin respuestas, sueños sin marco. Aún con el instinto feroz de proteger a la hija, doña Rosa sabía que amor de abuela no sustituye figura paterna, y por eso plantó una duda en la mente de Isabela. ¿Y si cambió? La pregunta no vino con reclamo, sino con ternura, una invitación al pensamiento, a la posibilidad. Doña Rosa no quería convencer, quería ayudar a reflexionar, porque madre de verdad no impone decisiones, sino que ilumina caminos. Y ahí, en esa cocina sencilla, comenzó a preparar el terreno para lo que podría, tal vez, ser el inicio de una reconciliación. No fue una decisión fácil, pero fue necesaria. Isabela Santos sabía que, para proteger lo poco de estabilidad emocional que aún le quedaba, tendría que dejar el trabajo. Trabajar en la casa de la mamá de Arturo Montenegro, después de todo, era como revivir una herida abierta todos los días. Cada cuarto de esa mansión era un recordatorio de lo que perdió, del desprecio que sufrió, de la vida que tuvo que reconstruir sola. Era más que incomodidad, era insostenible. La renuncia llegó sin aviso, sin despedida. Solo una llamada seca, corta, objetiva. Ni siquiera quiso voltear atrás. Sabía que la actitud parecería irresponsable a los ojos de los patrones, pero ¿qué sabían ellos sobre dolor? Para quien gana salario mínimo, la dignidad tiene precio alto. E Isabela en ese momento estaba dispuesta a pagarlo. Era un mensaje para sí misma. Ya no necesito someterme. No importaba cuánto pagaran, no importaba la estabilidad. Lo que importaba ahora era Miguel. Claro, el miedo llegó. Doña Rosa cuestionó. El ingreso hacía diferencia a fin de mes, más aún con 3,000 pesos por inyección a la vista. Pero para Isabela era más peligroso continuar ahí. Sabía cómo la presencia de Arturo movía a Miguel, despertaba esperanzas, abría brechas emocionales. Y no podía permitir que el hijo fuera el próximo en ser desechado. Mejor pasar necesidad que ver a su pequeño con el corazón roto. Isabela decidió no esperar el desastre. Escogió salir antes de que fuera demasiado tarde. Arturo Montenegro no era hombre de ir detrás de alguien, pero esta vez fue diferente. Por primera vez sintió que necesitaba probar algo, no a otros, sino a sí mismo. Fue hasta la casa de Isabela, en el corazón de la Villa Esperanza, con el alma expuesta y una súplica en los labios. Quien lo atendió fue doña Rosa, con mirada afilada y memoria viva. No lo dejó pasar. La puerta fue su primera barrera. Pero Arturo, aunque torpe, estaba decidido. Quería ser padre, quería arreglar lo que había roto. El diálogo con doña Rosa fue tenso. Ella era una muralla hecha de amor y desconfianza. Cuando él pidió 5 minutos, ella respondió con un no, que pesaba más que 1000 argumentos. Pero había algo en los ojos de él, algo que no era arrogancia, ni encanto de costumbre, era dolor, era verdad. Y como buena madre que es, doña Rosa se dio cuenta, pidió que esperara, entró, platicó con Isabela. La discusión allá adentro fue para cortar el aire.
Protección versus redención, instinto versus segunda oportunidad. La respuesta fue negativa, una vez más, pero esta vez Arturo aceptó en silencio, con la cabeza baja y el corazón partido. No hizo escándalo, no gritó, solo dejó su número por si algún día ella cambiaba de opinión, y se fue, sin saber que, ahí mismo, en esa banqueta, comenzó la plantita de la transformación personal. Porque reconocer el error ya es medio camino para ser alguien mejor. Y tal vez, solo tal vez, Isabela también se había dado cuenta de eso. ¿Quién diría que un helado podría hacer tanto? Pero fue ahí, en esa pequeña heladería de barrio, que Arturo Montenegro logró lo que ningún discurso grandioso habría alcanzado: la confianza de Miguel. El niño, con ojos brillando de alegría y boca sucia de chocolate, platicó con Arturo como si fueran viejos amigos. Le mostró los tenis nuevos, contó historias de la escuela, habló de los dibujos que hacía, incluso el del papá imaginario. Y Arturo, escuchando cada palabra, sentía el corazón deshacerse y rehacerse en segundos. Isabela, por otro lado, observaba todo con ojos atentos. Ver al hijo feliz, sintiéndose especial, era un regalo, pero junto con la ternura venía el miedo de que ese lazo creciera, solo para ser cortado una vez más. Cuando Miguel pidió el helado y Arturo se ofreció a pagarlo, ella dudó. Era un gesto sencillo, casi tonto, pero lleno de significados. Sabía que estaba ante un momento decisivo, y ese día, por primera vez, se permitió ceder. «Solo esta vez», dijo. Mientras Miguel se embarraba de chocolate, Arturo descubría que la paternidad no era sobre biología o estatus, era sobre presencia, era sobre escuchar, jugar, compartir silencios, y curiosamente, fue el niño quien le enseñó eso. No hubo conferencia ni exigencia, solo hubo una invitación sencilla: ¿quieres ser mi amigo? La pregunta más desarmante del mundo. Y la respuesta, dicha con sinceridad absoluta, dio inicio a lo que podría ser la reconstrucción de una historia, esta vez con cariño de verdad. Isabela Santos sabía que ese momento llegaría, el instante en que ya no habría cómo esconder la verdad. Mientras Miguel jugaba ajeno, ella y Arturo Montenegro se alejaron de la mesa de la heladería para platicar. El ambiente era tenso, pero también había una esperanza tímida en el aire. Arturo abrió el corazón. Habló de cuánto se arrepentía, del miedo que sentía de haber perdido la oportunidad de ser alguien mejor. Pero fue cuando mencionó algo que pocos notarían: la forma como ella parpadea, como tantea el piso, que ella entendió. Él vio lo que nadie veía. Sin poder esconder más, Isabela soltó la bomba. Se estaba quedando ciega. Degeneración macular, 3,000 pesos por inyección. Y ella sola, con sueldo de empleada doméstica, simplemente no podía costear eso. La confesión salió ahogada en lágrimas, pero no de lástima. No quería limosna, quería dignidad, quería seguir siendo madre, activa, presente, capaz. Pero la enfermedad estaba ganando, devorando su vista y sus oportunidades de mantener el control de su propia vida. La respuesta de Arturo fue inmediata. Sin pestañear, prometió hacerse cargo de todo, todas las inyecciones, todos los meses, hasta donde fuera necesario, no por obligación, sino por amor, porque aún la amaba, porque amaba a Miguel, porque ahora veía con claridad lo que tenía en las manos, y no quería perder más. Isabela, incrédula, escuchó todo con el corazón en la mano. Al fin y al cabo, escuchar promesas no era novedad, pero ver al hombre que la lastimó arrodillarse emocionalmente y pedir una oportunidad de cuidar, eso era nuevo y espantosamente real. Después de tanto dolor, es difícil creer que el amor puede renacer, pero a veces aparece disfrazado, en un helado compartido, en una mirada sincera, en un gesto sin alarde. Isabela Santos pasó noches despierta pensando: ¿valdría la pena arriesgar otra vez? Tenía miedo de abrir el corazón y decepcionarse, de darle al hijo un papá, y después verlo partir,
pero cada vez que veía a Miguel sonreír al lado de Arturo, algo dentro de ella se suavizaba, y ese algo tenía nombre: esperanza. La transformación personal de Arturo Montenegro era visible, no era solo discurso. Pasó noches consiguiendo dictámenes, consultas, seguro de gastos médicos. Jugaba con Miguel como quien juega con el propio destino, tratando de reescribir el pasado a través del presente. Y hasta doña Rosa, antes rígida, comenzó a ver en él a un hombre diferente, alguien que por fin entendió el valor de la palabra familia. Ya no era solo el millonario distante. Ahora era el papá que apilaba piezas de rompecabezas y lavaba trastes con el niño. Isabela por fin comenzó a permitir, un poquito por día. Dejó que Arturo pagara la primera inyección. Después dejó que llevara a Miguel a la escuela. El miedo no desapareció, pero se fue haciendo más pequeño, porque a veces el amor necesita ser reaprendido, necesita ser probado en la práctica. Y ahí, en esa casa sencilla de Villa Esperanza, nacía una nueva historia, no perfecta, pero real, hecha de perdón, de presencia, de errores que se transforman en puentes, porque al final, tal vez amar otra vez sea el mayor acto de valor. ¿Y si fueras tú? Si alguien de tu pasado, que te lastimó hondo, reapareciera diciendo que cambió, ¿le creerías? ¿O protegerías el corazón como quien protege un castillo en ruinas? La historia de Isabela Santos y Arturo Montenegro no es solo un cuento sobre amor y perdón. Es una invitación para que veamos nuestras propias relaciones con más valor. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces cerramos puertas por miedo de reabrir heridas sin darnos cuenta de que algunas de esas puertas pueden dar acceso a la sanación? ¿Será que le estás dando oportunidad a quien merece probar que cambió? ¿O será que te estás escondiendo detrás de armaduras hechas de rencores viejos? Y tu lado, Arturo, ese que ya se equivocó feo, ¿está tratando de redimirse o sigue huyendo? Historias como esta nos recuerdan que amar, perdonar y volver a empezar no son señales de debilidad, sino de una fuerza emocional rara en los tiempos de hoy. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí cada historia es una oportunidad de conocerte mejor y tal vez cambiar tu propia narrativa.